Paz y bien, hermanos. Soy Rafael y vengo a hablarles sobre el diálogo fraterno. El diálogo fraterno es muy importante para que nosotros podamos comunicarnos entre hermanos y no cerrarnos. Comencemos por qué es el diálogo. El diálogo es decir un mensaje a otras personas y que las otras personas nos puedan entender. Y a su vez esa persona nos vuelve a decir. Si la otra persona no entiende lo que nosotros estamos diciendo o nosotros no entendemos de lo que ellos hablan, no va a existir un diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, empanadas, salsitas, tubos, carros, vegetales, nubes, esternocleidomastoideo. En el segmento nos dimos cuenta que no hay comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un diálogo fraterno? El diálogo fraterno es el diálogo que se tiene como hermanos. Este diálogo lo que nos tiene que permitir es conocer a los hermanos, saber qué están haciendo, cuáles problemas tienen, cómo son y cómo se están sintiendo. Muchas veces se dice que el diálogo también nos ayuda porque permite que nosotros seamos el puente entre los hermanos de la casa y nuestra fraternidad, y de nuestra fraternidad a los hermanos que están afuera. Entonces esto nos permite tener una nueva perspectiva, les permite dar una perspectiva a los de afuera de cómo somos dentro de la fraternidad y también cómo son los hermanos dentro de la fraternidad. Bueno, una de las actitudes más importantes que nosotros debemos tomar como franciscanos es tener un carisma alegre y sonriente. Tenemos que reflejar la felicidad que Dios tiene en nuestra vida con todos nuestros hermanos que nos puedan estar viendo o con los que vamos a estar conversando. Y ese amor y esa felicidad se la tenemos que expresar primeramente a los hermanos con los que están en nuestra fraternidad, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, hola hermanos, ¿cómo están? Hola, ¿qué hay? En ese ejemplo vemos que no hay una felicidad de hermanos y no tenemos un diálogo fraterno correcto. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo sería un diálogo fraterno correcto. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola hermano, ¿qué tal? Te cuento que me salió todo muy bien el trabajo de este fin de semana. ¿Y a ti qué tal? ¿Cómo te fue? Bien hermano, no te he visto en la última reunión, cuéntame qué pasó, ¿por qué no viniste? Como vimos, se comienza a entablar un diálogo entre los hermanos, y esto, al momento de compartir o tener algún problema que tengamos en nuestra vida, nos permite que ese hermano sepa cómo estamos y en qué nos puede ayudar. Ahora los dejo con la hermana Jessica. Paz y bien, hermanos. Como dijo Rafa, soy Jessica y vamos a seguir conociendo sobre lo que es el diálogo fraterno. San Francisco fue un hombre de gran apertura. Fue sabio en su comunicación, alegre y además aceptaba a todos como hermanos. Podemos afirmar ciertamente que Francisco fue el maestro del diálogo, lo que le permitió convertir a su fraternidad en una escuela del diálogo. Yo me pregunto, ¿habrá sido fácil esto para Francisco? Definitivamente no fue fácil. Y es aquí donde quiero que nos remontemos a este tiempo en el que Francisco tiene aquel encuentro que marcaría su vida, aquel encuentro que le permitiría después abrirse a los demás, al encuentro con los demás. Francisco había vivido utilizando a los demás según su propio goce y provecho, y en medio de todo esto encontraba a los leprosos repugnantes e insoportables. Los ignoraba, pero fue el encuentro con este leproso lo que hizo que Francisco pudiera abrirse al diálogo con el mismo Dios.
Dice el testamento, ¿no? El Señor de esta manera me dio a mí, Fray Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo el ver a los leprosos, y el Señor mismo me condujo entre ellos e hice misericordia con ellos. Y aquello que me parecía amargo se me convirtió en la dulzura del alma y del cuerpo. Es a través de este leproso que nuestro Santo Padre aprende a dialogar. Su acercamiento, la apertura, ese deseo de comunicarse, la alegría que nace en su corazón por la misericordia que siente hacia él, es lo que finalmente lo hace aceptar a los hermanos. Todo esto hace de Francisco un hombre sabiamente preparado para el diálogo, ya que ese encuentro es para él el comienzo de un diálogo y una relación con el prójimo, en el que el mismo Francisco descubre a Jesucristo. Entonces, solo en la misericordia es que el diálogo puede convertirse en una fuente de dulzura. De allí que es importante recordar que todo diálogo fraterno debe hacerse con apertura y aceptación, buena comunicación y sobre todo alegría. La apertura y la aceptación consiste en saber escuchar, estar abierto a las opiniones de nuestros hermanos. Son condiciones indispensables para vivir la caridad, el amor fraterno. Solo así el diálogo va a ser una ocasión de acercarnos a Dios. Una actitud de apertura hacia los demás se manifiesta en cordialidad, en el sincero deseo de aprender de cada uno de nuestros hermanos. La apertura al diálogo en la fraternidad consiste principalmente en tener claro que podemos aprender del hermano, ser sinceros con nosotros mismos y con el otro, ser receptivos a las ideas de los demás, salir de uno mismo, abrirnos a la gracia de Dios para transmitirla a los hermanos, dejar el egocentrismo. Muchas veces nos lleva a acomodar las cosas a nuestros intereses dentro de la fraternidad y no a una particular visión de lo que tenemos que conseguir como grupo. Dejar de irritarnos cuando algún hermano no piensa como nosotros. Poner un alto a los celos, a la envidia, porque algún hermano sobresale a nuestro alrededor, porque tiene otros dones distintos a los míos. Dejar de exigir a otros un nivel de perfección que los sobrepasa, ¿no? Que tal vez nosotros mismos ni siquiera podemos alcanzar. Aquí hay algo muy importante, que es no resistirnos a la corrección. Saber recibir y aceptar la corrección es prueba de grandeza espiritual y de profunda sabiduría. La buena comunicación, llamada hoy en día comunicación asertiva. Esta nos va a permitir de forma simple, clara y oportuna lograr manifestar lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos dentro de la comunidad de la fraternidad. Es de gran valor, ya que está asociada a una inteligencia emocional y a la capacidad que tenemos cada uno de comunicarnos de manera agradable con los hermanos. Es importante practicar una buena comunicación para construir el diálogo fraterno. Tenemos que saber que esta comunicación no recurre a la agresividad, ojo, pero tampoco a la pasividad, que nos lleva muchas veces a callar lo que queremos manifestar o decir. En la buena comunicación debemos considerar como un aspecto muy importante el respeto, porque se respeta al hermano y lo que éste quiere o necesita expresar. También se debe de tener en cuenta la empatía, ya que esta nos permite que pensemos en ponernos en los zapatos del hermano, ¿no? ¿Para qué? Para comprenderlo. Y otro aspecto bastante importante sobre esto es la voluntad que debemos de tener para ceder a ciertas situaciones o en ciertas situaciones, ¿no? Sobre todo con el fin de poder llegar siempre a una solución. Y por último tenemos a la alegría. Un espíritu alegre dice que es capaz de cambiar la oscuridad en luz. Es lo contrario a la ira, a la perturbación. Francisco decía que aquellos que se enojan atesoran para sí culpas y repetía que por el contrario el siervo de Dios que no se encoleriza ni se conturba por cosa alguna vive rectamente sin apoderarse de nada. Entonces esta es una buena definición de vivir sin nada propio. Lo que significa no enfadarse con los demás significa que perfecta alegría. La alegría es algo que está muy
por encima de todo. Además que es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, los frutos del Espíritu Santo son la paz, la alegría, etcétera, etcétera. Por ello, en el diálogo fraterno, los hermanos se tratan con alegría, sabiendo que este fruto del Espíritu hará que se derrumben las barreras del egoísmo, de la ira, de la soberbia. Hará que se construya la fraternidad, así como los primeros cristianos, ¿no?, que encontramos en Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ya para terminar, quiero hablar sobre los grupos cerrados en la fraternidad. Pues bien, sí, pues yo tengo mi grupo, me llevo bien con ellos, ¿no? Y nadie más debe entrar, porque finalmente nosotros nos conocemos años, hemos hecho PJ juntos, mil cosas, ¿no? Tenemos muchas afinidades, somos deportistas, jugamos fútbol. Eso no tiene ningún problema, tener afinidad. El problema es cuando ese grupo lo cerramos a la fraternidad. Porque ¿sabes qué hacemos con esto? Dañamos la vida fraterna. ¿Tú crees que podrá ser fraterno el diálogo que tengamos con alguien que no consideremos nuestro hermano, que rechazamos como hermano porque de repente no es igual a mí? Es más fácil definitivamente hablar, conversar, compartir con los de mi grupo, con el que me cae bien, con el que es de mi círculo. Pero al cerrar nuestra vida fraterna en las cuatro paredes de mi grupo, lo que estoy haciendo es perder el verdadero sentido de fraternidad. Francisco veía a cada uno como su hermano. Hasta al burro lo llamó hermano. Uno no es franciscano si no es capaz de practicar la apertura, la aceptación y la buena comunicación. ¿Qué estoy haciendo entonces al formar mi grupito cerrado? Te respondo, es simple, estás dañando la fraternidad y lo peor es que sin darte cuenta te estás dañando a ti mismo.